de ahí salió la palabra el cangrejito, ¿no? Cangrejito, ¿tienes un cangrejo? Ah, tienes un tumor. Famoso Carquinos. Bien, y estos receptores son muy importantes porque en cáncer, de hecho, muchos de estos receptores están muy activos en un cáncer y su función es hacer que esa célula prolifere, prolifere, prolifere. Bien, la estructura general la comentamos ayer, ¿no? Un receptor tiene un lugar de unión al ligando, una zona de unión a la membrana y una sección que tiene la actividad catalítica que suele estar dentro del citosol, ¿no? O bueno, citoplasma. Ahora, esta zona catalítica está inactiva, o sea, está dormida, a menos que venga un ligando y lo activen, ¿no? Entonces, cuando viene el ligando, recién esta zona de aquí se activa. Bien, ahora la señalización clásica. La señalización clásica al menos requiere dos receptores. Eso era lo que habíamos comentado ayer, ¿no? El ligando se une a dos monómeros, el receptor se dimeriza, se transautofosforila y recién activa todas las proteínas corriente abajo. Bien, entonces acá lo vemos por esquema. Tenemos dos receptores que están solitos y confundidos. Entonces viene un ligando e interactúa, ¿no? Con el receptor. Ahí recién este receptor siente que tiene vida y está feliz, pero el otro está solito, está triste. Entonces también necesita su ligando. Entonces vienen dos ligandos, uno para cada receptor. Entonces ya ambos tienen su ligando, ¿no? Aquí. Pero la felicidad no acaba ahí. Deciden juntarse, ¿no? Estos dos receptores porque ya están activados, ¿no? Ya están activados. Deciden juntarse. A eso le llamamos la dimerización. Una vez que se juntan, dicen, oye, ¿qué tal si intercambiamos? Ya. Y hacen la famosa transautovosforilación por contacto, porque ya están activos. Entonces, hacen la transautovosforilación. Obviamente para eso se requiere ATP porque van a fosforilar y requieren el fósforo de algún lado. Se gasta ATP. Por cada tirosina se gasta un ATP. Entonces, si fueran 6 serían 6 ATP. Imagínate si fueran más, entonces más ATP. Mucho ATP. Una vez que las tirosinas están fosforiladas, recién estas tirosinas fosforiladas, o ya sean serinas o treoninas, ya son atractivas para otras proteínas que van a venir corriente abajo. Entonces, ya están fosforiladas, hay proteínas, ¿se acuerdan que había unas proteínas que eran las FH2 o las PTB? ¿Por qué les dicen así? Porque tienen una sección dentro de toda su estructura proteica que le fascinan las tirosinas fosforiladas. Dicen, no, a mí me gustan las tirosinas fosforiladas, como ninguna, no me gusta, los otros aminoácidos sí son chéveres, ¿no? Pero las tirosinas fosforiladas, uy, no, esas son ¿cómo dicen? Mi debilidad, ¿no? Entonces van y ahí se pegan, ¿no? A las tirosinas fosforiladas. Igual las PTB tienen un gusto increíble por las tirosinas fosforiladas, y van. Y una vez que se unen, desencadenan acciones corriente abajo para continuar la señal. Bien. Entonces, eso era lo mismo, solo que este modelo que lo presenta el libro de Carp, que también tiene sentido porque hay ligandos que son así, presenta dos modelos de activación de un receptor clásico tirosinquinasa. Ya este es el clásico tirosinquinasa. Puede ser que venga un ligando y un ligando se una por acá y otro ligando similar se una por acá, ¿no? Entonces, al final tienes un ligando y un receptor, un ligando y un receptor. Una vez que ya interactuaron, se dimerizan, ya están activos porque tienen a su receptor, entonces estos ya están acá bien activos. Al momento de activarse, generan la transautovosforilación, se transautovosforilan, entonces ya como están fosforilados, ya llaman a proteínas con dominio SH2 o PTB, ¿no? Bien, ese es el modelo clásico. Pero también hay este modelo en el cual existe un ligando que tiene en toda su estructura para unirse a los dos receptores al mismo tiempo. Entonces, este ligando se une a los dos y prácticamente los junta, ¿no? Los junta. Y como ya están juntos, pues ya les toca hacer la transautovosforilación.
y ya fosforilados llaman o atraen a las proteínas con dominio SH2-PTB y continúa la señalización corriente abajo. Y ya está. Bien, esas son la señalización clásica y un receptor. Entonces, ligando, receptor, ligando. Bueno, ya está activo, ¿no? Ahora el otro, ligando, receptor ya está activo, se juntan, entonces no pueden resistir y se transfosforilan, ¿no? Entonces las tirosinas se fosforilan y ahí eso llama a las proteínas con dominio SH2 y las PTB. Creo que eso debería estar más juntita, ¿no? Pero ahí las dos se juntan y ya continúa la señalización corriente abajo. Tan solo recordando que las proteínas SH2, su nombre surgió por este término, ¿no? Que son proteínas de homología al, a uno de los componentes proteicos del virus de sarcoma de Rose, ¿no? El SRC. Y PTB, proteína de unión a fosfotirosina. En resumen, son simplemente dos proteínas que son tirosinas fosforiladas lovers, ¿no? O sea, les encanta ese tipo de aminoácidos. Diego pregunta, ¿cuál era la causa de la dimerización? ¿Es por las uniones de los ligandos? De hecho, sí. Claro que no lo vemos así en esta animación que es muy sencilla, pero el momento de que este ligando se une a su receptor, esto que es o sea, este receptor es una proteína así helicoidal, con bucles y muchas cosas. Imagínate que es como una estructura mecánica, ¿no? La interacción del ligando con el receptor genera que este receptor, su forma cambie un poco, es como que se doble. Ahora, resulta que si tú expones algunos bucles, ¿no? Algunos bucles por ahí y también por acá otro bucle, tú puedes generar atracción molecular, ¿no? Porque este bucle puede tener aminoácidos que tienen interacciones fuertes con lo de acá. Entonces se llaman como por una especie de magnetismo, ¿no? Porque así funcionan las uniones moleculares. Por fenómenos eléctricos se llaman, ¿no? Es como decir, tal vez los aminoácidos de este bucle de este lado son de carga positiva y los de acá son de carga negativa. Entonces se van a atraer electrodinámicamente y electrostáticamente, entonces al final van a terminar pegándose, ¿no? Por un fenómeno. De hecho, comprender los conceptos de electricidad, electrostática, electrodinámica y magnetismo te ayuda a entender por qué estas cosas pasan, a fin de cuentas, ¿no? La esencia de la biofísica te ayuda a explicar esto más a fondo, con más detalle. Bien, bien. Ajá, ajá, ya continuamos. Areli pregunta, ¿y en los otros tipos de receptores también ocurre la transatofosforilación? No necesariamente. Justamente por eso estaba aclarando al inicio que esta es la señalización del clásico, el primer receptor que se estudió más, que es el tirosinquinasa. Entonces, este es el clásico tirosinquinasa. Y por eso después explicamos un poco de los demás, ¿no? Para ver las diferencias. Bien, Areli, por tu pregunta. Entonces, eso era lo que habíamos comentado ayer también acerca de las proteínas, ahí está, de las proteínas PTB y SH2. Estas proteínas tienen secuencias de aminoácidos que por ahí les gusta, o sea, estas secuencias, no digamos que de acá, les gusta unirse a patrones en proteínas que tienen una secuencia específica. Estas Rs representan digamos, un aminoácido random. La cosa es que por ahí si tiene una tirosina, porque la Y representa tirosinas, una tirosina fosforilada, uy, ya le gusta el PTB, ¿no? Entonces, el PTB le gusta así. Aminoácido random, 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 tirosina fosforilada. En cambio, al SH2 no le gusta así. Al SH2 le gusta tirosina fosforilada, proteína random, random, random. Entonces, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y estas proteínas tienen esos gustos. Ahora, estos otros dominios, SH3, PH, son para otro tipo de secuencias, ¿no? Por ejemplo, este SH3 les gusta unirse a este tipo de aminoácidos con la secuencia también random, 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 random. Por acá una prolina, random, random, prolina, y así, ¿no?
O por acá estas pH que les gusta unirse a proteínas y lípidos, ¿no? Pero más nos enfocamos a las que habíamos comentado por acá, para la temática. Bien, creo que ya les quedó claro, o al menos más o menos claro, de qué es una proteína adaptadora y qué es una proteína acopladora. ¿Se acuerdan qué era una proteína adaptadora? Por aquí como comenta Diego, adaptaba. Sí, es como un adaptador de enchufe, como dice Rodrigo Álvarez. Sí, es correcto, ¿no? Entonces, la manera más sencilla de verlo es literalmente como un adaptador, como lo que les comentaba, ¿no? Tienes acá un enchufe de entradas redondas, tal vez, y tú tienes tu equipo que tiene las entradas así como planas, ¿no? Y entonces no va a entrar. Pero si usas un adaptador, ¿no? Que tiene entrada plana y saca por acá su entrada redonda, entonces ya lo consigues, ¿no? Entonces el adaptador te ayuda, ¿no? Para que puedas hacer la conexión. Entonces, lo mismo pasa con estas, hay proteínas que tienen, digamos, así como entradas planas y no pueden llegar acá porque acá está el fluido eléctrico, ¿no? Necesitan activarse. Entonces no pueden porque no tienen la entrada correcta, no pueden llegar de acá a acá. Pero sí lo pueden hacer a través de un adaptador, ¿no? El adaptador les permite conectarse a la señal para que ellos puedan también activarse y continuar todo, ¿no? El proceso. Esa es la idea. Ah, y las proteínas de acoplamiento era como ver una extensión, ¿no? Tal vez tú necesitas que esta proteína tenga más entradas por alguna razón, para más señales, ¿no? Entonces puedes colocarle una proteína este, de acoplamiento para generar más entraditas para que todos puedan tener ahí su activación de señal. Bien, entonces veo que eso sí les quedó bastante claro. Bien. Ahora, ¿qué otras proteínas pueden ser activadas por estos receptores que tienen actividad catalítica? Puedes activar también factores de transcripción, ¿no? Algunos que son monómeros, otros que son dímeros. Y ya recuerdan que los factores de transcripción van hasta el ADN y permiten la expresión de genes. Y los más comunes es la activación de enzimas directas que tienen estos receptores. Por ejemplo, quinasas, fosfatasas, de hecho fosfolipasas también y otros más, ¿no? De hecho, la señalización de estos receptores se extiende más allá. Incluso pueden activar algunos tipos de proteínas G específicas, ¿no? Y también GTPasas, ¿no? Y demás, ¿no? Así que el detalle de esto es un poco más complejo, ¿no? Pero estamos yendo a las señales más relevantes para entender la fisiología. Ya de ahí el interés de ustedes les llevará pues a escudriñar un poquito más la extensión de todo esto. Bien, factores de transcripción. Estos factores de transcripción son los más frecuentes. Ya, por ejemplo, los STATs. Entonces, si un receptor con actividad catalítica a través de toda su señalización activa un STAT, los STATs, que bueno, actualmente ya no me acuerdo cómo era el nombre completo, Signal Transducer, no me acuerdo qué, em, pero al final son factores de transcripción que les gustan dimerizarse y como dímeros van hasta el núcleo y permiten la expresión genética de muchas cosas. Entonces, este evento puede pasar. La mayoría de estos receptores activa enzimas. Por ejemplo, esta enzima es muy importante para el proceso de activación, la fosfolipasa C-gamma. ¿Ustedes se acuerdan que había una fosfolipasa C-beta? Pues la fosfolipasa C-gamma también actúa de manera similar. Por acá, una señalización que también vamos a aprender, que es activar a la enzima fosfoinositol 3 quinasa, que tiene una señalización importante. Bien, entonces, eso es lo que habíamos comentado. Tal vez ya con un receptor representativo, acá el factor de crecimiento epidérmico que interactúa sobre su receptor de crecimiento epidérmico, que tiene actividad para poder llamar a factores de transcripción que son los STATs.
Estos stats se dimerizan, van hacia el núcleo y permiten la activación de expresión de genes que van a terminar siendo proteínas de interés para la regeneración, por ejemplo, del tejido epitelial, ¿no? Después de una herida. Factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Aquí también, solo que con un poco más de detalle, ¿no? Para poder activar a los stats, tú requieres unas proteínas. Las principales son los JAKs. Acá hay otro tipo, ¿no? Pero los principales son los JAKs. Los JAKs activan a los stats y los stats dimerizados de diferentes tipos, porque hay diferentes stats, van hacia el núcleo y permiten la expresión genética. Ese es un tipo, ¿no? Aquí igual, ¿no? Viendo, empieza ese receptor de leptina, ¿no? Que es un regulador del apetito. Cuando tienes am, poca masa grasa, produces baja leptina y por lo tanto eso te estimula el apetito, ¿no? Pues si tienes bastante grasa corporal, se supone de que tú botas más leptina porque el tejido graso bota leptina y esa leptina va al receptor y hace que tú ya no tengas hambre. Esa es la función de la leptina. Si tengo mucha grasa, ¿para qué necesito más entradas? Voy a bajar el hambre y ya no voy a comer porque tengo mucho. Y al momento de activarse este receptor, vemos de que es toda una señalización tirosinquinasa o con actividad catalítica, ¿no? Esta proteína interactúa con su receptor, llama a los JAKs. Los JAKs tienen algunas proteínas intermedias, pero lo que importa es que por aquí van a activar algunos stats, el stat 5 y el stat 3, y van a ir dimerizados hasta el núcleo y van a permitir la expresión genética. Pero también se ha visto señalizaciones no canónicas, ¿no? O sea, no usuales, ¿no? Como por ejemplo activar PI3K y demás cosas, ¿no? Aquí es donde la señalización se vuelve más compleja porque dices, y al final, ¿cómo es la activación de esta proteína? Y resulta que son varias redes de señales, ¿no? Pero siempre una de ellas es la más importante y es en la cual nos vamos a enfocar más, ¿no? Aquí es más de lo mismo. Aquí ayer les comenté que al menos en tirosinquinasas hay algunas señales que es muy importante que se acuerden, ¿no? Y que las vamos a revisar bastante, ¿no? La señalización por acá, RAS-MAP quinasas, y este es uno. Y acá sale uno. Uno, RAS-MAP quinasas. Dos, PI3K, ¿no? Eso también lo vamos a estudiar. Es muy importante que se acuerden cómo son estas señalizaciones. PI3K. Tres, fosfolipasa C gamma, ¿no? PLC gamma. Y cuatro, activación JAK stats, ¿no? Entonces serían acá los JAK con los stats. Son cuatro señalizaciones de la tirosinquinasa que tenemos que tenerlo claro para entender. Y esto realmente es muy interesante porque ya cuando a ustedes les toque revisar histología, morfofisio de algún sistema que necesite ver esto como piel y osteo, de hecho, bastantes tocan, o sea, bastantes sistemas que van a ver adelante, cuando empiecen a leer van a encontrar esta cosa involucrada en el proceso. Se le va a hacer muy familiar, ¿no? Ah, ya entendí, activa RAS, activa P3K, activa tal cosa. Bien, entonces eso supuestamente era la primera clase. Y ahora, la segunda clase que prácticamente era solo una aplicación, ¿no? Y empezábamos a ver de todos los tipos, el primero y el segundo. Y hoy que nos toca receptor tirosinquinasa, un poco más de detalle acá, ¿no? Más que nada enfocado en insulina. Entonces, eso lo vimos ayer, ¿no? Guanilato ciclasa, y ya dijimos que era el receptor que les encanta a los cardiólogos, y selenina quinasa es uno que no les gusta a los cardiólogos. Bien, recordando los péptidos natriuréticos, ¿no? Tipo A, S, acá debía decir tipo B y tipo C. Bien, tipo B le pusieron por brain de cerebral, pero recordemos de que una fuente importante son los ventrículos, el A, que es producida por el atrio, y este es más del sistema nervioso, así que para cardio no tanto. Y vamos a enfocarlo más a cardio en esta parte. Bien, ahora, ¿se acuerdan para qué servía el péptido natriurético? Así, lo que para ustedes les impactó más, ¿para qué sirve el péptido natriurético?
Si alguien te dice, oye, ¿el péptido natriurético es bueno o es malo? Ah, sí, es bueno, pero ¿para qué, no? Jeremy comenta para bajar la presión. Ajá. Diego comenta, es un ligando, por supuesto. Entonces, de manera operativa, podemos decir, sí, el péptido natriurético baja la presión arterial. Y por eso es bueno. Pues, sobre todo bueno en los que tienen la presión arterial alta, ¿no? Pero en general es un regulador de la presión arterial. Bien, ¿cómo funcionaba? Pues bueno, es un ligando que tiene receptores. Pero, ¿qué receptores tiene? Receptores con actividad guanilato ciclasa, ¿no? Entonces, hacen que el GTP se transforme en GMP cíclico. El GMP cíclico activa la PKG. Esta PKG va a fosforilar proteínas de interés, por ejemplo, en los músculos, diferentes músculos lisos, estriados, incluso cardíacos, al fosfolambán. El fosfolambán es una proteína reguladora de cerca, que es un transportador de calcio. Entonces, al momento de fosforilarlo, va a permitir que el calcio ingrese y se guarde dentro del retículo sarcoplasmático, si es en el caso de los músculos, ¿no? O retículos endoplasmáticos, ¿no? Que en general ese es. Bien, y si guardas el calcio, pues baja el calcio dentro del citosol y las contracciones musculares van a disminuir. Va a haber una tendencia a la relajación muscular. Aparte que PKG también le gusta bulear al canal de calcio, al tipo L, y ya no entra más calcio. Entonces, por todo lado bajas el calcio. Bien, ahora, se ha visto que también se puede activar, por aquí hay una pregunta, dice dilatación de vasos. Ajá, uno de los efectos es la vasodilatación y eso es importante. Ahora, el péptido natriurético tipo B también puede ser activado, al menos su actividad catalítica de transformar GTP a GMP cíclico por un componente interesante, que es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico se forma a través de una enzima que es la óxido nítrico sinteasa. Óxido nítrico también puede activar la actividad GT, bueno, guanilato ciclasa para formar esto y la cadena, ¿no? De eventos que ya vimos. O sea, aquí hay una diapo que no debió estar ahí, debió estar más atrás, que explica cómo es el proceso, ¿no? Acá la célula endotelial, ¿no? Por ejemplo, recibe diferentes estímulos, por ejemplo, acetilcolina en el receptor muscarínico, y eso activa diferentes, aquí proteínas G y por lo regular es una proteína GQ, ¿no? Que va a activar acá a la óxido nítrico sinteasa endotelial, ¿no? Esto va a tomar la arginina, le va a transformar en citrulina y en el proceso va a liberar óxido nítrico. El óxido nítrico es muy soluble, así que difunde con facilidad, entra por difusión a los diferentes tejidos adyacentes y el tejido más cercano es el músculo liso. Por lo tanto, va a entrar al músculo liso. Una vez que ingresa al músculo liso, va a activar a la guanilato ciclasa y a la guanilato ciclasa citosólica soluble, ¿no? Porque hay una guanilato ciclasa que está ahí nadando en el citosol, así. Y transforma GTP en GMP cíclico y ya saben los eventos que continúan, ¿no? PKG y demás. Esos efectos que pueden desencadenar la vasodilatación, la disminución de la agresión plaquetaria, o sea, no se forman los trombos, o sea, así las bolitas de plaquetas que pueden tapar arterias ya no se forman. Dice que puede disminuir o bajar el crecimiento del músculo liso y la adhesión de neutrófilos, ¿no? También, ¿no? Entonces, tiene bastantes efectos que podríamos decir que es bajarle la intensidad a todo, ¿no? Le baja la intensidad. Vasodilatación, disminución de la agregación, disminuir el crecimiento un poquito, menos adhesión neutrófila. Bien, ahora, ¿qué otros estímulos podría desencadenarlo? No, no solo la acetilcolina. A todo esto, ¿en qué momentos tú liberas mucha acetilcolina? Sobre todo en estados en los cuales te sientes relajado. Cuando vas a dormir, por ejemplo, tú estás activando mucho el sistema parasimpático. Cuando vas a dormir, el sistema parasimpático gobierna más. Entonces, cuando tú duermes, es normal que la presión arterial se te baje un poco hasta que despiertas. Despiertas y es un susto, ¿no? Y después bajas otra vez a lo normal, ¿no? Así. De ahí vas a dar un examen otra vez y de ahí vuelves a lo normal, ¿no? Pero cuando duermes, la presión se baja. Es normal.
que durmiendo la presión se va. Y eso es una explicación. Ahora, heart stress o daño, digamos, ¿no? De cizalla o un golpe, ¿no? Podría desencadenar también este evento. Por eso, cuando te golpeas una zona del cuerpo, hay vasodilatación en esa zona que te has golpeado. Y esa vasodilatación hace que en esa zona generes mayor cantidad de líquido, o sea, generes una especie de inflamación con edema de agüita en esa zona donde te has golpeado. Y las bradykininas, que también son otros péptidos que pueden estimular este fenómeno. Por ejemplo, cuando te enfermas, te da una faringitis, las células adyacentes a la mucosa producen bradicininas, producto del daño que genera la inflamación del proceso, ¿no? Que puede ser un virus, ¿no? Una faringitis viral. Esa bradicinina produce efectos como inflamación mediada mayor vasodilatación de la zona y también tos, ¿no? Entonces, este es uno de los responsables de la tos. Ok, entonces ya vimos, ¿no? Era un recordatorio nada más de lo anterior y ya recuerdan los efectos, ¿no? Finales, ¿no? Sobre la presión arterial. Aunque me gustaría preguntárselos, ¿no? ¿Qué recuerdan de los efectos finales que tiene la activación de ese receptor, ¿no? El guanilate ciclasa? ¿Qué efectos tenía sobre el componente cardíaco? Ahora, cuando ustedes hablan de efectos sobre el componente cardíaco y la presión al menos, es bueno que hablen de la PAM y sus componentes, ¿no? DA, copor, resistencia muscular periférica. Cuando hablen de fármacos o de sustancias, siempre es bueno que hablen a este nivel, ¿no? Ya, Diego dice que puede bajar la frecuencia cardíaca. Ya, sí podría ser. Ajá, si disminuye el calcio, claro, hace sentido. Ya, disminuye el gasto cardíaco, también. Entonces, pregunta. No sé si ustedes ya lo habrán visto antes, ¿no? Entonces voy a dibujar acá un corazón feo, pero un corazón. Ya, así está el corazón echadito, ¿no? La parte inferior da así. Esta es la aurícula derecha con su nodo sinusal y este es el nodo auriculoventricular. Bien, las fibras de Purkinje, ¿no? Las de His, fibras de Purkinje. Ya. Pregunta, ¿cómo se genera el latido cardíaco? ¿Le han explicado a alguno de ustedes cómo se genera el latido cardíaco? ¿O quién comanda que el corazón lata? Señal eléctrica. ¿Esa señal eléctrica dónde viene? O sea, ¿quién inicia la señal eléctrica? Debe haber alguna célula en el nodo sinusal. Bien, entonces nodo sinusal es como el marcapaso, el que le dice, te vas a contraer, ¿no? Envía la señal eléctrica como dice Hannah. Pero, ¿cómo es que este tejido empieza la señal eléctrica? ¿Cómo es que gana electricidad? ¿Se les ocurre algo? Bien, le dicen células del marcapaso. ¿Ya? Ahí están las celulitas. Células de marcapaso. Ah, Jeremy dice algo interesante. Despolarizándose, pues sí, ¿no? Estas células de marcapaso se despolarizan. No son células nerviosas, por si acaso, porque uno pensaría, ¿son células nerviosas? No son células nerviosas. Es un tipo de tejido muscular, pero que sí se diferenció y es muy especial. Es un tejido muscular diferenciado y especializado solo en generar el fenómeno de despolarización para iniciar todo el comando de contracción. Células de marcapaso. Ahora, estas células de marcapaso tienen aquí... ¿cómo tú despolarizarías esta célula, Jeremy? Ya que comentaste eso, ¿no? Porque es correcto, ¿no? La transmisión eléctrica comienza cuando despolarizas esta célula. ¿Cómo empezarías tú esta despolarización? ¿A través de qué? ¿Cómo lo despolarizarías? ¿Se te ocurre algún canal, algo que lo pueda despolarizar?
Ajá. De hecho, el calcio es la entrada más importante para que esta célula se despolarice. Entonces, para que esto se llene de calcio, ¿tú qué le pondrías a esta célula? ¿Qué le pondrías a esta célula para que entre calcio? Canales de calcio, obviamente, ¿no? Entonces, tiene un canal de calcio muy especial, ese tipo de células, que algunos son canales tipo L, por ejemplo, pero hay subtipos, diferentes tipos, que van a dejar entrar el calcio en grandes cantidades y permiten que esta célula se despolarice. La despolarización, ya saben ustedes, que genera un potencial de membrana, y ese potencial de membrana es equivalente a carga eléctrica. Entonces, así empezó todo en el nodo sinusal. El calcio ingresa a través de los canales de calcio. Pero para que ese canal de calcio se active, tiene que haber alguna otra señal. Entonces suele haber receptores 7TM por acá también, ¿ya? Que pueden activar a un canal de calcio. ¿Se acuerdan de algún receptor 7TM que puede activar algún canal de calcio? ¿O alguna de las proteínas G que puede activar un canal de calcio? GQ, Escudo. ya. GQ puede promover que el calcio se libere, pero se ha visto que los GS pueden activar directamente canales de calcio, ¿ya? El GQ promueve que se libere el calcio, que se suelte el calcio, ¿no? Pero los GS pueden hacer activación directa. Entonces, hay receptores G así que tienen proteínas GS em, aquí que activan el canal de calcio y empiezan. Entonces, acá la pregunta es entonces, ¿qué sustancia viene y activa este receptor para que empiece todo este proceso, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué receptor podría ser, pues, ¿no? Que active, que sea un GS y que active todo. Pues, ustedes no lo han visto todavía porque eso era clase del miércoles, pero acá en el corazón hay un receptor que es el beta 1, ¿ya? Beta 1 adrenérgico. Ese beta 1 adrenérgico, según la mnemotecnia, bueno, mi mnemotecnia, que es Kiss con Q, ¿no? Kiss. Alfa 1 es Q, alfa 2 es I, y todos los betas, beta 1, beta 2 y beta 3, todos son S. Entonces, beta 1 que está en el corazón es un GS. Si es un GS, puede permitir la entrada de calcio y activar AMP cíclico por acá y otras proteínas, ¿no? Esto inicia el latido acá en el nodo sinusal y eso comanda que todo el corazón se contraiga. Bien, y mientras yo ingrese más calcio, ¿qué significa? Que el corazón va a latir más rápido. Esto puede aumentar la frecuencia cardíaca o disminuirla. Ahora, si yo libero óxido nítrico en esta zona o activo la guanilato ciclasa, ¿qué es lo que va a pasar con esta célula? Que estaba chill porque tenía bastante calcio y eso aumenta la frecuencia porque envía más señales de despolarización. ¿Qué pasaría? Se bloquean los canales de calcio, ¿no? Por la PKG. Ajá. Y aparte hace que todo el calcio interno se guarde. Y al final, ¿qué va a pasar con esta célula? Se hiperpolariza, ¿no? Entonces, la célula se hiperpolariza y se va a dormir. Y si tú provocas eso en una célula que es un marcapaso, ¿qué vas a hacer con esta célula? ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Disminuirá, doctor. Disminuye. Ahora, hay algo en cardiología que se llama la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Si tú la frecuencia cardíaca la disminuyes, la fuerza de contracción, o sea, la contractibilidad también la disminuyes. O sea que la fuerza de contracción es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, aumento la fuerza de contracción. Y si la disminuyo, disminuye la fuerza de contracción. Entonces, aquí el gasto cardíaco estaba supeditado a tres componentes, ¿no? La contractibilidad, la poscarga y la precarga, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo muy importante, ¿no?
La activación de este receptor impacta en la contractibilidad porque disminuye la frecuencia cardíaca también, ¿no? Además, recuerden de que esto era, el volumen, claro, este es el volumen sistólico que está supeditado por esto, y este volumen sistólico está multiplicado por la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso daba el gasto cardíaco. Ahora, si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, también afecta el gasto cardíaco. Y si yo disminuyo la contractibilidad, también afecta el gasto cardíaco. Entonces, por todo lado, esta activación está disminuyendo al final la presión arterial. Y además, ¿qué hace con la resistencia vascular periférica este fenómeno? ¿Se acuerdan? Disminuye o aumenta la resistencia vascular periférica. Disminuye. Entonces, como disminuye la resistencia vascular periférica porque hace vasodilatación, el óxido nítrico dirigido por el GMP cíclico y al final la PKG. Al final podríamos decir que el responsable de todo esto es la PKG. Entonces, la PKG hace vasodilatación y disminuye. Entonces, por todo lado estamos disminuyendo la presión arterial. Ujú. Entonces, ven todo el contexto, ¿no? Y es bueno que lo vean así, porque al momento de dar un medicamento, es bueno comentar para entender el proceso. Ok, mi medicamento va a impactar en la contractibilidad, en la frecuencia cardíaca, en la resistencia vascular, en la poscarga, en la precarga, etcétera. Porque al final eso nos importa del fenómeno de la presión arterial. Ah, sí, ahí Diego hace una analogía, ¿no? La PKG hace como lo contrario de la PKA, más o menos, al menos en el tema de calcio. Pero si lo ves como una especie de antagonista, o sea, claro, la GI hace lo contrario de la GS, ¿no? Así, más directo, ¿no? Sobre la PKA porque inhibe todo desde arriba. Bien, ok. Pregunta, ¿esto está quedando más claro? Porque realmente a mí me interesa que lo entiendan desde atrás, desde el proceso inicial, ¿no? Para que después hagan la conexión integrada, porque lo que importa es que todo esto tenga una conexión integrada, ¿no? Para poder explicar un fenómeno. Queda un poquito más claro tal vez así, con el latido y demás. Lo importante es que lo razonen, que hagan su conexión ahí. Bien, y entonces con lo comentado, ahora tiene un poco más de sentido, ¿no? Todo eso que hemos dicho por acá. Los péptidos natriuréticos que activan esos receptores guanilato ciclasa, que al final lo que hacen es activar una PKG. Esta PKG va a permitir la vasodilatación y eso disminuye la presión arterial, pero también tiene por acá una contribución. Dijimos que disminuye la liberación de aldosterona, ¿no? Y uno diría, ¿y por qué? Porque las células que están por acá de la glándula suprarrenal, para poder secretar aldosterona, requieren que las vesículas tengan calcio para la excreción, ¿no? De vesículas con aldosterona. Entonces tiene sentido. Si es que disminuye el calcio, disminuye la secreción de vesículas, ¿no? Entonces también por acá tiene otra contribución. También hace que se genere la natriuresis, ¿no? O sea, que se elimine agua con sodio. Y eso es directamente proporcional al tema de bajar aldosterona, ¿ya? Porque la aldosterona más bien retiene agua y sodio. Ahora, por acá arriba, a nivel central, como disminuye que el calcio, y el calcio es importante para la secreción de vesículas, también no va a haber secreción de vesículas con vasopresina, que es una hormona peptídica, o sea, es un péptido que hace vasoconstricción. Su nombre justamente es vasoconstricción, vasopresin, y también se le conoce como la hormona antidiurética o ADH. Entonces, también es una hormona que regula la ingesta de agua. Si hay menos de esto, tú vas a orinar más también, ¿no? Entonces, menos de esto, orinas más. Si pierdes más agua, ¿en cuál de todos los componentes estás impactando? ¿Se acuerdan ustedes del gasto cardíaco el gasto cardíaco que tenía su volumen minuto por frecuencia cardíaca? Si yo tengo menos ingesta de agua o la estoy orinando, baja el volumen. Entonces, ¿qué componente de acá se está afectando? ¿La precarga, la poscarga o la contractibilidad? La precarga, ¿no? Bien.
Bien, chicos, con lo que ustedes me están contestando, ya están más o menos como parecido al doctor Peña. Doctor Peña sabe que esto impacta sobre la precarga, esto impacta sobre tal cosa, como si ya, pues no. Hablarlo así realmente es muy bonito porque denota que ustedes ya lo están asociando. Bien, así que no, no le tengan miedo al doctor Peña. Es cosa nada más que tengan los conceptos claros. Con eso ya lo pasean al doctor Peña. Es bien chévere. Yo me acuerdo que alguna vez preguntó, no sé qué, algo de un tema que yo había leído. Le dije, sí, doctor, son las células tronco, ¿no? Y parece que era un nombre que él no conocía de células madre, ¿no? Entonces, sí, se quedó como que, qué chévere, ¿no? Nos tenía fe a mi salón, nos tenía fe. Bien, ok. Entonces, bueno, eso ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Sería treonina quinasas, ¿no? Me parece que esto había quedado bastante claro, pero igual, ¿no? El ligando principal del que vamos a ver es factor de crecimiento transformante beta. Ya, es un trabalenguas, pero así es el nombre de este factor de crecimiento. Este factor de crecimiento tiene su receptor. Obviamente el receptor es similar al nombre del ligando, es el receptor del factor de crecimiento transformante beta. Este ligando interactúa con su receptor tipo 2, él recibe el ligando y ellos como tienen serina treonina quinasa como actividad, para poder tener la actividad final tiene que juntarse el tipo 1 con el tipo 2 porque el tipo 1 es el que lleva la actividad corriente abajo. ¿Ya? Pues acá hacen las fosforilaciones serinas y treoninas, eso llama a los SMATs. Los SMATs se fosforilan, por lo regular son SMATs de tipo 2, 3, ¿ya? Ellos se juntan con los SMAT 4 y recién juntos pueden ir hasta el núcleo y permitir la expresión genética. Ya esa es la señalización general de estos receptores. Aquí lo mismo, solo que denotamos qué tipo de expresión o qué sustancias son las que salen después de la expresión genética, ¿no? Acá todos los factores de transcripción, iniciación, todo lo demás que han visto ya en genes. Por ejemplo, integrinas, que son proteínas de adición, colágeno, fibronectina y demás componentes que van a formar el fenómeno conocido como fibrosis. Entonces, recordamos que la fibrosis es un fenómeno que la verdad que a veces no nos gusta en general porque si bien es bueno para llenar huecos de heridas, por ejemplo, tú te haces una herida en el brazo y estás sangrando, ¿no? Entonces vienen las plaquetas tratando de llenar este hueco, se detiene el sangrado, después forman fibras así de coagulación y se forma una costra, pero esa costra no va a durar toda la vida, pues, ¿no? O sea, cuando te haces una herida no estás toda tu vida con la costra, ¿no? Se supone que por debajo se tiene que regenerar la piel, pero a veces la regeneración no es perfecta. Entonces se llenan los espacios vacíos que no se pueden reparar con colágeno. ¿No? Se llena con fibras de colágeno, ¿no? O sea, por un fenómeno como de fibrosis, ¿no? Entonces, esas fibras de colágeno al final son pequeñas, ¿no? Ya no te queda la marca, o sea, ya no es como antes, ¿no? La herida grandaza, ¿no? Sino te puede quedar una pequeña cicatriz, ¿no? Y eso es lo que realmente la piel al final no pudo regenerar, ¿no? Y te queda ahí tu cicatriz de por vida, ¿no? Y esas cicatrices no pueden estar solo en el brazo, ¿no? Pueden estar también tal vez en el corazón, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? O en algún tejido, ¿no? El hígado también se puede fibrosar, se puede fibrosar el pulmón, ¿no? Que eso es también terrible porque ya no funciona como debe ser. Pero uno que no les gusta a los cardiólogos es pues que se fibrose el corazón, ¿no? Entonces, si por alguna razón el corazoncito, siempre lo dibujo así porque en realidad está así, ¿eh? El corazón está así como sentado y la cara posterior siempre está mirando abajo. Bien. Ahora, ese corazoncito sufre un infarto y por lo regular suele ser un infarto ventricular, ¿no? Entonces, por acá se le muere todo esto, ¿no? Que es muy común que se muera una parte o la base, ¿no? Del corazón se muere. Se murió eso y ¿qué hacen? Pues bueno, no podemos regenerar células musculares. Eso es terrible, ¿no? Pierdes músculo y lo perdiste, por si acaso. Igual que si pierdes neuronas, las perdiste. Ya fue. Pero ¿cómo lo rellena el cuerpo? Bueno, lo llena con fibroblastos y los fibroblastos van a producir un fenómeno de fibrosis, ¿no? Y todo está comandado por estos fenómenos, este receptor y todo lo demás. Y esto ahora, que antes era músculo, es rellenado por una capa de colágeno y estructuras similares a todo lo que hemos comentado acá, fibronectina, colágeno y demás, que al final es como una fibrosis. Y cuando la señal del nodo sinusal
genera la despolarización que va a ir al nodo auriculoventricular y después va a pasar a las fibras de las de His y se supone que eso debería comandar que este músculo importante ventricular se contraiga. Cuando pase por esta zona de fibrosis, ¿qué creen que va a pasar? Las zonas de fibrosis ya no son tan despolarizables. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con este corazoncito? Infartado. No se va a contraer de la misma forma. Entonces, imagínense, tienes todo este corazón, pero esta parte ya no se contrae. Si esa parte ya no se contrae, ¿qué perdiste dentro de toda la fórmula? Obviamente el gasto cardíaco se va a afectar, pero el gasto cardíaco tenía su volumen minuto por frecuencia cardíaca. La frecuencia puede ser que no varíe, porque total se está mandando la señal. Pero ¿qué podría variar acá? La Tenemos posca. la poscarga se puede dañar. ¿Qué más? No, la poscarga no tanto, ¿ah? La poscarga no. Tampoco la precarga, obviamente. La poscarga, recuerden que es la presión que debe vencer para que salga a la sangre del corazón. Entonces, ¿qué creen que se podría dañar? La contractibilidad, ¿no? Claro, porque depende de el músculo si se puede contraer bien. Y acá ya no se va a contraer, entonces la contractibilidad está afectada. Y al final, si alguno de estos se afecta, va a afectar en qué? En el volumen que sale del corazón, porque ya no va a salir como debe ser. Y esto va a afectar al gasto cardíaco. Y eso al final va a terminar afectando a la presión arterial media, ¿no? A la PAM. Ahora, ustedes dirían, pero eso es bueno, profe, porque al final va a bajar la PAM, ¿no? Pero no tan bueno, sobre todo cuando ya eres más anciano, porque si no tienes buena PAM, ¿se acuerdan la presión arterial media que nos decía? O sea, un significado clínico que tenemos de la presión arterial media. La perfusión tisular. Eso, yo iba a decir, no, por favor, no me hagan recordar a los estudiantes que vi de cierta universidad de X, ¿no? Ah, ya, muy bien, la perfusión tisular. Muy bien, Jaro. Entonces, si yo voy a producir de que la perfusión tisular baje, perfusión tisular, ¿qué es lo que va a pasar con los tejidos? Se pueden necrosar, doctor. Se pueden morir. Entonces, este evento se llama clínicamente insuficiencia cardíaca. De hecho, lo que les acabo de explicar es un resumen de la insuficiencia cardíaca. Un corazón insuficiente es aquel que no puede permitir o no permite la perfusión tisular correcta de los tejidos. O sea, ¿el corazón para qué sirve? El corazón sirve para bombear la sangre a todos los tejidos. Y si no consigue perfundirlos bien porque la presión no es suficiente, al final los tejidos van a tener fallas. Un cerebro que no se perfunde bien no consigue su máximo potencial. Un tejido, tal vez en las partes más distales como el pie, si no se perfunde bien, se puede necrosar. Si se hace una herida, como en el caso de los diabéticos, que pasa una perfusión más baja de lo normal, se puede podrir el tejido, ese tejido va a avanzar, a veces no tiene sensibilidad. Por ejemplo, las partes distales muy frías, ¿no? Son tejidos poco perfundidos. Pasa, por ejemplo, cuando estás nervioso y muy asustado, que se te ponen los dedos fríos, ¿no? Entonces, en ese momento, los vasos están tan contraídos que no se perfunden bien, por eso están fríos. Adicional, esa perfusión también puede producir dolores en las piernas, así muy frecuentes. O sea, es terrible. Entonces, nosotros deberíamos tener una buena perfusión, pero obviamente dentro de los valores normales de presión arterial, ¿no? Que es lo adecuado. Entonces, por eso todo tiene rangos. Entonces, ven, todo tiene una contribución, ¿no? Aquí todo es importante, ¿no? Y esto pasa obviamente en eventos catastróficos, ¿no? Como el famoso infarto agudo de miocardio, que es producto de una placa de grasa que tapa la entrada de sangre al corazón, pero también puede pasar por eventos muy fuertes emocionales, ¿no? Como una pérdida de un ser querido, terminar con tu pareja o por eventos catastróficos de mucha ansiedad y pánico, como tal vez el examen de la vida que crees que no vas a pasar y te da tu ataque también te podría generar el famoso síndrome de Takotsubo, ¿no? Que puede generar
como mini infartos o microinfartos. O sea, quiere decir que un Takotsubo te puede generar así como microinfartos, o sea, zonas pequeñitas de pérdida de tejido que se vuelven fibrosis chiquitas, pero si las juntas todas pueden tener alguna contribución importante, ¿no? ¿Dónde veo si realmente es relevante ese microinfarto o infarto que tal vez pude haber tenido por un síndrome Takotsubo, síndrome corazón roto? O un electro, ¿no? Tú miras la famosa onda Q, que es la que estoy dibujando grande abajo ahí. Si tienes una onda Q grande, pues puede pasar, o sea, que tuviste un infarto antiguo. Ojalá cuando sea un electro, o tal vez en fisio sea un electro, no encuentren ondas Q. Bien. Bueno, y aquí solo recordar que los SMAT7 son como los controladores, ¿no? Son los que detienen el proceso de la señalización mediada por esto. Bien. Bien, entonces ya hicimos todo el recordatorio de ayer. Espero les haya quedado más claro. Ahora, vamos a ir a lo que nos corresponde para hoy y como hay cosas que ya recordamos, pues creo que podemos pasarlo, ¿no? Esto ya quedó, esto igual, ya lo recuerdan. Eso es también lo que comentamos al inicio, la función de las tirosinquinasas, el fenómeno canónico, ¿no? De la unión de los ligandos, receptores, dimerización, transfosforilación. Ya esto es lo mismo que habíamos comentado ya, así que no lo vamos a repetir. Ahora se supone que para esta clase era repetir muchas cosas, pero ya lo vimos acá en el pequeño repaso. Ujú, ujú. Ya, igual, igual ya lo comentamos, y aquí empieza todo. Vamos a hablar de una de las señalizaciones, ya, la señalización rasmaquinasa. A todo esto, ¿se acuerdan ustedes cuáles son obviamente, acá estamos hablando solo de receptores con actividad tirosinquinasa, ya es lo que corresponde para hoy. Receptores con actividad tirosinquinasa, o RTCas. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que hay cuatro señalizaciones importantes acá? Habían cuatro señalizaciones. Una de ellas está acá, pues, ¿no? Ya. Rasmaquinasas, ya. Rasmaquinasas. Había otras tres más. Rasmaquinasas. Era Ujú. 3K. PI3K. Ajá. Suele pasarse beta. PLC gamma, porque la beta es de las proteínas G, ¿se acuerdan GQ? Ya que está. Ya que está. Ajá, entonces ya que está. Entonces, esas cuatro es la que nos corresponde ver ahora, para que se entienda. ¿Ya? Entonces, estas cuatro señalizaciones es lo más importante de los receptores con actividad tirosinquinasa. ¿Ya? Tirosinquinasa. Bien. Entonces, esa es la señalización RAS-MAPkinasas. Receptor, tirosinquinasa, ya saben cómo es, el ligando interactúa con los receptores se dimerizan, se transatofosforilan y ya están activos. Van a llamar a otras proteínas. Hasta ahí ya nos quedaba claro. Ahora, en la señalización RAS-MAP hay otros eventos más. Primero, se suele llamar a un adaptador. ¿Se acuerdan que era un adaptador? Vamos a decir simplemente adaptador de señal, ¿ya? Como un adaptador. Bien. En este caso, este adaptador común se llama GRB2. Entonces, este adaptador tiene nombre, se llama GRB2, que va a conectar la señal del receptor con otra proteína que no se puede conectar directamente al receptor, entonces va a usar el adaptador, ¿no? Lo necesita. Ahora, esta proteína que necesita conectarse a la señal para poder activarse es JEF, es un RAS-JEF, que se llama SOS, ¿ya? Se llama SOS, pero este SOS pertenece a una familia de proteínas que son los RAS-JEF o JEF. ¿Por qué le pusieron JEF? Porque son proteínas que intercambian guaninas. Pueden intercambiar un tipo de guanina por otro tipo de guanina
Por ejemplo, GDP por GTP. ¿Ya? Entonces, SOS es un JEF, intercambio guaninas. Ahora, ¿qué guaninas? Resulta que en la membrana inferior, ¿se acuerdan que habían las proteínas G, no? Acá hay una proteína G muy especial, que es una proteína G que se llama RAS. Por eso la señalización es RAS más MAPKinas. Este RAS, que es una proteína G, es muy especial porque es una proteína monomérica. O sea, no es como el de los anteriores receptores, que era trimérico, heterotrimérico. Esta es una proteína monomérica, o sea, es un solito RAS. Este RAS está pegado a la membrana inferior por un prenilo, ¿no? Eso es importante recordar, por un prenilo. Ahora, al momento de que SOS, que es un JEF, intercambiador de guaninas, mira a un RAS, le intercambia su GDP por un GTP. Al hacer el intercambio, ahora RAS, en vez de tener GDP, ahora tiene GTP. Y cuando RAS tiene GTP, está activo, está prendido, está activado. Entonces, ya activo va a permitir la señalización corriente abajo. Ya, hasta ahí, más o menos, igual lo vamos a seguir repitiendo para que les quede claro. Ajá. Bien, acá un punto importante. La proteína RAS, que habíamos comentado que es una proteína G, por lo regular tiene una especie de ciclo con otras proteínas, que son las proteínas GAP. Ya, entonces dijimos que al inicio, pues, RAS tiene GDP, ¿ya? Y viene Jeff, ¿no? ¿Se acuerdan que era Jeff? Intercambio de guaninas. Ajá, es una proteína intercambiadora de guaninas, que en el caso anterior era la proteína SOS, ¿no? Pero bueno, es un Jeff, es parte de esa familia. Va a intercambiar su GDP por un GTP y ahora va a ser RAS GTP. Este RAS GTP ya está activo y genera su acción, ¿no? Activa proteínas corriente abajo. Pero cuando ya terminó su ciclo vital, viene una proteína que es la proteína GAP, ¿ya? Que es una proteína con actividad GTPasa. Y cuando se une ahí forman el trío. ¿Qué es lo que creen que pasaría con GTP? Si es una GAP es una GTPasa. Como es una GTPasa, va a hacer que el fósforo se consuma, ¿no? Entonces va a hacer que de GTP se transforme a GDP, porque va a consumir un fósforo, ¿no? Se va a llevar un fósforo, el GAP. Y se va a salir porque a Gap solo le gustan los GTPs, no le gustan los GDPs. Le dice, no, no me gustas porque ya antes era chévere, ya no es GTP, ahora es GDP. Entonces ahora RAS es GDP otra vez, como al inicio. Y era forma inactiva, o sea, como estaba descansando ahí, ¿no? Pero de nuevo por ahí aparece un Jeff salvaje y le dice, ok, vamos a intercambiarte tu GDP por tu GTP. Y otra vez empieza el ciclo, ¿no? Entonces, un ciclo con Jeff y Gaps. Bien, entonces aquí me parece que ya continúa hablando de la señalización y creo que no comenta de nuevo lo inicial. ¿Ya? Ya, entonces iremos por aquí primero. Cuando una molécula, etcétera, o sea, cualquier tipo de ligando interactúa con su receptor, acá dicen PTK, pero en sí es con actividad tirosinquinasa, receptor, y se fosforila con todo el fenómeno. ¿Se acuerdan ustedes que ese receptor necesita conectarse a través de un GRB2? ¿Qué era GRB2? Una proteína Adaptador. Es un adaptador, ya nada más. Es un adaptador. Permite conectar el receptor con quién? Con SOS, porque SOS, ajá, SOS era un RAS Jeff, ¿no? Entonces SOS es un Jeff. Ah, sí. Yo me acuerdo de SOS como mi primo Jeff, que siempre pedía auxilio, ya. Siempre pedía ayuda. Bueno. Entonces, SOS es un Jeff. Como es un Jeff, ¿qué va a hacer con RAS? Que es una proteína que está ahí, ¿no? Una proteína G monomérica que está ahí nadando, esperando que alguien le ayude. ¿Qué hace? Le intercambia su GDP por GTP. Al hacer esto, RAS GTP activo va a permitir la señalización corriente abajo. Entonces, acá viene la señalización corriente abajo. RAS GTP
va a activar a la MAP quinasa quinasa quinasa. Esta MAP quinasa 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 va a activar a la siguiente proteína que se conoce como la MAP quinasa quinasa. Esta MAP quinasa quinasa va a activar a la siguiente proteína que es la MAP quinasa. La MAP quinasa va a permitir la activación de factores de transcripción que van a ir hasta los genes y pues algún gen va a expresar algo, ¿no? Una proteína de interés. Bien, ahora, como estos términos suelen ser un poco confusos, la MAP quinasa quinasa quinasa, la MAP quinasa y demás, le podemos nombrar con su otro nombre. La MAP quinasa quinasa quinasa, o sea, la de acá, se conoce también como RAF. La MAP quinasa quinasa se conoce como MEC y la MAP quinasa como ERK. Entonces podemos decir que RAS GTP activa a RAF, el RAF va a activar a MEC, el MEC va a activar a ERK y ERK permite la activación de factores de transcripción para que algún gen se exprese, ¿no? Y la proteína de interés esté disponible para que la célula tenga una respuesta biológica. Bien, que bien podría ser división celular, supervivencia, proliferación, etcétera. ¿Se entendió más o menos esto? Esperando que sí. Acá lo mismo, ¿no? Algunos comentarios, pero es lo que hemos comentado. Bien. Aquí lo mismo del ciclo con RAS y GAP, así que no lo vamos a repetir, solo que es la imagen que está en el CARP, ¿no? Entonces, si lo leen en el CARP también va a estar muy interesante porque brinda más detalles, ¿no? Entonces, bien, por aquí tenemos un receptor tirosinquinasa que se activa y se fosforila. Está fosforilado. Una vez que se fosforila, este receptor requería conectarse. O sea, al final lo que queremos es activar un RAS para que inicie todo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a activar el RAS? ¿Qué nos falta acá para llegar a activar el RAS? Eso es. Ya, pero el SOS no puede conectarse directamente al receptor. Necesita de alguien Debe más. tener. Adaptador. Al adaptador GRB2, ¿no? Necesita un adaptador GRB2. Acá no puedo escribir bien, ya. GRB2 lo conecta al receptor y conecta a SOS. Entonces ya es como que ya tiene corriente, ya tiene manera de actuar. Y recuerden que SOS es un Jeff, como mi primo Jeff. Ahora, este Jeff intercambia guaninas de GDP a GTP. Entonces RAS ya está activo. Como RAS ya está activo, entonces puede activar a RAF. RAF activa a MEC. MEC activa a ERK y ERK ya puede activar proteínas diferentes como factores de transcripción, pero también puede activar a otras proteínas porque en sí es una quinasa y va a fosforilar y prender algunas proteínas. Bien, ok. Ahora, algo importante que me gustaría que no se olviden es que RAS es una proteína G monomérica. Está dentro de la familia de las proteínas G. ¿Por qué? Porque son proteínas que trabajan con guanina. Y también que está pegada a la membrana inferior a través de un grupo prenilo, o sea, de un lípido no saponificable, no un prenilo. Y ese prenilo es parte del metabolismo del colesterol, así que fármacos que puedan interferir en el metabolismo del colesterol podrían impactar en el RAS, ¿no? De alguna manera. Dicho sea de paso, que creo que les comenté en clase, esa fue una pregunta que me hicieron en mi tesis. Y yo a propósito lo dejé para que me lo preguntaran, ¿no? Bien, entonces vemos la perspectiva de receptor con actividad tirosinquinasa vía RAS-MAP quinasas. Así, ¿no? Activas a RAS, RAF, MEC, ERK y eso permite acciones en los genes que van a activarse. Proliferación celular, diferenciación celular, migración, supervivencia, apoptosis no, o sea que como que anula la apoptosis. Entonces, vean, es una vía que permite la proliferación celular.
Entonces, a mí me interesa que ustedes lo puedan conectar así. Esta sustancia que se está produciendo en esta enfermedad o en este proceso biológico tiene su receptor tirosinquinasa y activa la vía RAS-MAP quinasas. Entonces, a tu mente debería venir de frente, si activa la ruta RAS-MAPs, probablemente esté involucrada en la proliferación de células, o sea, más células, más crecimiento celular, o división, diferenciación, o supervivencia y no apoptosis, ¿no? Como por ejemplo en el cáncer. Si por ahí, de hecho, esto nos prepara un poco para el gran curso de onco que van a llevar adelante, porque onco es recordar todo esto, y más porque ahora hay enfermedades netamente dirigidas a oncología, hay tratamientos. En oncología todo es muy molecular. Tu cabeza es clínica y molecular porque así se maneja onco, ¿no? Es una enfermedad biológica, genética, no celular, genética. Entonces, tienes que recordar todas esas cosas. Es muy bonito onco, ¿no? Es bien chévere. Bueno, acá es un meme que dejó el doctor Salomón, que al principio yo no lo entendía, pero después de leerlo un par de veces, entendí de que la señalización RAS quinasas y todo lo que contribuye es tan complejo de los receptores con actividad catalítica que al final el propio científico que explica cómo funciona todo se termina confundiendo y lo llevan a la enfermería. O sea, ya no puedo con tantas fosforilaciones y esto que lo otro. Diego pregunta, ah, antes del adaptador. Antes de que se una el adaptador, el receptor está activo nada más. Es que mira, el receptor de iosinquinasa, a ver, vamos a poner acá con alguna. Ujú. Ya. Cuando el receptor se activa y se transatofosforila, ¿no? Todo eso llena de fósforos, el GRB2, el adaptador, tiene acá en esta sección, o sea, tiene un dominio SH2 o PTB. Entonces suele funcionar así, ¿no? Tiene un dominio SH2. Ya, entonces esta sección se une con mucha afinidad por las tirosinas fosforiladas, ¿no? Pero en sí, este es un dominio, es una partecita de toda la proteína, ¿no? Entonces GRB2 tiene su dominio SH2, ¿no? Para unirse ahí. Por eso es el adaptador. Y por acá tiene otra zona de interacción con el RAS, ¿no? Entonces por acá se une y permite que siga el proceso, ¿no? De activación que continúe. Bien. Lenin dice, Gervin sostiene a Rafaela. Bueno, mnemotecnias. Cualquiera que te sirva, pues para el examen, genial. Bien, insulina. Ya, ustedes recuerdan a la insulina del curso pasado y lo van a seguir viendo en otros cursos. Además, la insulina no solo sirve para el metabolismo, o sea, para que la glucosa se consuma. Recuerden que la insulina es el enemigo de los que quieren bajar de peso porque es una hormona anabólica, o sea, hace que crezcas. Y no crecer necesariamente para arriba, para crecer para los costados, ¿no? Entonces, es una hormona que suele hacer que engordes, porque hace anabolismo en todos lados, sobre todo hace lipogénesis, ¿no? Aumento de tejido graso en los adipocitos, ¿no? Pero obviamente nos importa que hace que la glucosa ingrese a las células, estimula la glucogénesis, la glucogenólisis la bloquea, también hace que la glucosa se quede en el hígado, así que no hay glucosecreción. También promueve la glicólisis porque es la vía troncal, ¿no? Para muchas rutas no anabólicas. Favorece la síntesis de grasitas y también de proteínas, pero más de grasas que de proteínas, ¿ya? Y te hace crecer a los costados, ¿no? No lo olvides. Pero aunque tal vez a ustedes les suene un poquito, ¿no? Diferente, la insulina también tiene una contribución muy importante al metabolismo del potasio. Tanto así de que cuando tienes un paciente con niveles elevados de potasio, a todo esto, ¿se acuerdan cuáles eran los rangos de potasio normal? En el extracelular o en el intravascular, que sería más importante. Porque esas cosas lo van a perseguir toda su vida. Desorden hidroelectrolítico. Qué bonito, ¿no? Pero para eso tienes que recordar los rangos normales.
Ah, pasó un ciclo y ya no nos acordamos de esto. En 7 años se acordarán. Probablemente sí, con la repetición, ¿no? Pero es importante que se acuerden de estas cosas. De 3,5 a 5,5. Bien. Y el extracelular se equilibra con el intravascular, ¿no? Entonces, 3,5 a 5,5. Bien. Ahora, si por alguna razón tú tienes valores más de 5,5, digamos 6 o 7, ya son peligrosos. O sea, tener un poquito más de lo normal es peligroso. Porque otra vez, dibujando acá al feo corazón, otra vez tu corazón sucumbe ante los niveles de potasio, porque la señal del nodo sinusal se afecta con el potasio. Y puedes terminar teniendo un paro cardíaco producto de una hiperpotasemia, o sea, potasio muy alto. Entonces, regular el potasio es delicado. eh, no es así, o sea, como que, tiene el potasio alto. Es más, uno de los métodos más comunes para matar personas de forma química era inyectarles potasio, ¿no? En altas concentraciones. Esa era la famosa inyección letal, ¿no? Una inyección de cloruro de potasio, pero a grandes concentraciones. ¿Qué conseguías? Un paro, me parece que es en diástole, así. Entonces conseguías que el corazón simplemente se detenga, ploc. Todo paraba. Terrible. Y se moría, pues obviamente, ¿no? El paciente, o el preso en todo caso. Ahora, cuando pasa esto en una persona por alguna razón médica, porque te puede pasar, por ejemplo, problemas renales, se te sube el potasio, ¿no? Insuficiencia renal, se te sube el potasio, u otras cosas que puedan aumentar el potasio, ¿no? Problemas de la glándula suprarrenal. De hecho, cuando hagan renal va a ser muy bonito, es muy, muy bonito. Y sepan que todo tiene que ver con el corazón. El corazón es como tienes que ver todos los sistemas para ver qué le pasa al corazón, porque el corazón es muy sensible y el cerebro también, pero sobre todo el corazón. Es el primero en afectarse con muchas cositas. Allá, justamente, o sea, el fenómeno es a través de la despolarización. O sea, la célula se tiene que despolarizar. Y cuando hay grandes cantidades de potasio, al final el potasio interno se acumula, pero se activan unas bombas. De hecho, hay muchas bombas que no hemos comentado en el ciclo uno, ¿no? Entonces, al final, el fenómeno genera de que las bombas se activen tanto, el ATP se depleta, o sea, no hay ATP suficiente en el tejido y la propia célula ya no, o sea, ya no se despolariza, ya no tiene energía, ya no tiene ATP. El potasio también es terrible porque empieza a generar un cambio en el gradiente. La cosa es que al final la célula se hiperpolariza, porque no solo es el potasio, ¿no? Es el potasio, el magnesio, el cloro, el calcio, todos acá se empiezan a bloquear. Al final la célula cardíaca se hiperpolariza y ya, ahí queda, ¿no? Queda paralizado. Como una parálisis, ¿no? Literal, como una parálisis muscular, algo así. Entonces ya, ahí paró el corazón. Entonces resulta de que en estos episodios agudos, o sea, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque la insulina también se usa para hacer que el potasio baje. Es una medida rápida, o sea, tu insulina haces que el potasio ingrese. Si es que está muy alto afuera, tú permitas que ingrese más potasio a las células y lo bajas del torrente sanguíneo. Caso de que al final el corazón al menos no recibe una carga de potasio tan grande de afuera, ¿no? Sí, yo me acuerdo, ¿no? Me contaron de un caso, ¿no? De que una vez un médico de emergencia le pidió insulina así, insulina rápida al farmacéutico y el farmacéutico siempre te justifica, te dice, pero ¿por qué quieres insulina? ¿Tienes un diabético? No, o sea, tengo un trastorno hidroelectrolítico, necesito insulina. Y entonces como que no se entendía por qué y a veces farmacia es muy restrictivo cuando no hay justificativa de liberar un producto, ¿no?
Y era como que el médico no sabía cómo decirle, oye, pero necesito potasio porque no necesito que dé insulina porque mi paciente necesito y hubo una riña ahí, ¿no? Entonces resulta que, ojalá no se olviden, que la insulina baja el potasio y es una parte de medida de emergencia. Bien, pero todo lo demás del metabolismo de la insulina ya lo conocen. Ya usted. Entonces creo que eso está de más repetirlo porque ustedes ya conocen toda la parte metabólica, pasaron el curso, todo bien, así que se supone que lo entiendan, ¿no? Entonces nos importa más ahora ver la insulina, pero en su señalización. Recuerden que tiene 51 aminoácidos, así que a las justas, y es una proteína, a las justas, bien, ahí está la insulina, sale, originalmente es producida como la preproinsulina, que tiene su péptido señal y eso hay que eliminarlo. Y tienes la proinsulina, pero la proinsulina todavía está incompleta porque el péptido C, que es este péptido que está por acá, aún necesita ser retirado porque así con péptido C es proinsulina y la insulina solo es la cadena A y la cadena B sin péptido C. Eliminamos este y recién tenemos insulina. Bien, acá está lo que habíamos comentado. La preproinsulina, eliminamos el péptido señal, ahora es la proinsulina, es pro, pero es tan pro que le quitamos el péptido C, entonces el péptido C se libera y queda la cadena A y la cadena B. Y esto lo usamos como un marcador biológico de cómo se va secretando la insulina en los pacientes. También porque es estable y se puede medir en laboratorio, ¿no? Cualquier cosa que tenga interés se vuelve un biomarcador, así que es un biomarcador de secreción continua de insulina por parte del paciente. Acá está lo mismo que habíamos comentado, y acá está el receptor, ¿no? Lo que más nos importa. Una vez que la insulina va, ¿cómo es que genera todas sus acciones biológicas, ¿no? Y eso es lo importante. Para empezar, el receptor de insulina es un receptor muy especial, porque es un receptor que ya está unido, ya está armado. Es un receptor ya dimerizado. Lo único que le falta es que estas zonas de acá, los que tienen la actividad tirosinquinasa, se activan, pero es un receptor ya dimérico, ya armadito. Tiene subunidades alfa, acá hay alfa y beta. ¿Por qué nos detenemos a hablar de la estructura? Porque sí, preguntas sobre estructura de receptor y demás son parte de la evaluación, que ustedes conozcan muy bien el receptor de insulina. Ahora, importante, las subunidades alfas son las que reciben al ligando. Y como les dije, es un receptor que ya está dimerizado, así viene de fábrica, dimerizado. Viene la insulina, por acá la insulina y se une. Entonces, la insulina es un solo ligando que se une a dos receptores, o sea que ya están dimerizados, ¿no? Un receptor dimerizado. Subunidades alfa, beta, que están unidas por puentes de sulfuro. Pueden haber varios puentes de sulfuro. Hay puentes de sulfuro entre las subunidades alfa y beta y entre las subunidades alfa y alfa, ¿no? En la parte de arriba. Bien. Ahora, la parte catalítica se encuentra en la subunidad beta citosólica, ¿no? Porque hay una parte de la subunidad beta que está entre la membrana y también extracelular. Ok, entonces, conozcan el receptor de insulina. Ah, Vamos a... Bien, aquí un poquito más de los detalles estructurales. Se considera que estas son las zonas de unión a insulina, ¿no? Entre alfas y por acá también. O sea, se va pegando en todas estas secciones. Internamente tenemos zonas ricas en cisteínas que están por acá. Las cisteínas se caracterizan por tener residuos, o sea, parte de su sección, de su estructura, tiene un grupo azufre, por lo tanto se forman los famosos puentes disulfuro que permiten la unión entre dos subunidades alfa. Entonces acá tenemos dos enlaces disulfuro entre subunidades alfa y por acá tenemos unión de puentes disulfuros entre subunidades alfa y beta. Bien, ok. Ahora, en la parte más citosólica está el dominio catalítico, ¿no? Y por acá tiene la actividad tirosinquinasa, ¿no? Ahora, hay muchas cosas internas, sí, pues, ¿no? Hay algunos aminoácidos que son de unión al ATP porque se necesita energía. Por acá, lugares de activación, ¿no? Y demás. Entonces, no se olviden de la estructura de la insulina. Bien, entonces viene la insulina, acá está el receptor de fábrica dimerizado, esperando una insulina. Viene la insulina y se une, ¿no? Una sola insulina a los dos receptores. Una vez que ya se une, permite
el siguiente paso, ¿no? Como ya está dimerizado, solo le queda la transautofosforilación, ¿no? Transautofosforilación, en ambos sentidos, ¿no? Entonces se transautofosforilan y ya está activo el receptor. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede corriente abajo? Aquí vemos un poco de la señalización que puede tener el receptor de insulina. Ya se transautofosforiló y vemos que acá hay una proteína con dominio PTB, ¿no? ¿Se acuerdan que era la proteínas con dominio PTB? No. Bueno, o sea, cualquier proteína adaptadora o acopladora puede tener un dominio PTB, pero como dice Jeremy, son dominios, o sea, secciones de esa proteína que tienen alta afinidad por aminoácidos fosforilados, ¿no? En este caso, tirosinas fosforiladas. Bien, entonces, esta proteína que tiene dominio PTB es una proteína ¿de qué tipo les parece? Miren, esa proteína de moradito, que se le conoce como sustrato receptor de insulina tipo 1, ¿no? Ese es su nombre, pero ¿qué les parece que es? Es una proteína que permite la unión de acoplamiento. Ajá, sería más una proteína de acoplamiento, porque permite que varias señales más, o sea, como tener varias entradas, ¿no? Como una extensión de la señal, ¿no? Porque el adaptador solo permitía a una proteína, ¿no? En cambio, esta permite que varias proteínas puedan ahí adosarse para la señalización. En este caso, por aquí tenemos la unión con un GRB2. Y este GRB2 es un adaptador para que SOS pueda activarse y RAS. Entonces, la insulina puede activar una vía, la vía de las RAS quinasas. Bien, pero por acá tenemos otra que es una de las más importantes de este receptor, que es activar a la PI3K, a la fosfoinositol 3 quinasa. Pero también puede activar otras proteínas de señalización. ¿Ya? Entonces, en sí la insulina puede activar diferentes señales a través de su acoplador, que es el IRS. Tipo 1, bueno, hay diferentes tipos, pero acá está presente el tipo 1. Importante que se acuerden de estas dos señales, ¿ya? PI3K, mucho más importante, y RAS-MAP, quinasas, también, ¿ya? Hay otras más, sí, pero vamos a enfocarnos más en ellos. Ahora, la señalización PI3K involucra un fosfoinositol. Entonces nosotros teníamos, ¿se acuerdan en la membrana el fosfolípido, ¿no? Fosfatidilinositol, que podría ser fosforilado, ¿no? Y ustedes se acuerdan del PIP2, ¿no? El PIP2, el fosfoinositol 4,5 fosfato, ¿no? Ahí en la parte del azúcar. Pero también puede sucumbir a algunas quinasas propias de la membrana y estar como PIP3, ¿no? Ahora, ese PIP3 justamente es, eh, o sea, es fosforilado gracias a esta enzima, el PI3K, el fosfodiestol 3 quinasa. Entonces, al momento de activar esto, se fosforila el PIP2 a PIP3. Este PIP3, o tres veces fosforilado, ya es el sustrato para otras enzimas internas, como por ejemplo PDK y PKB, ¿ya? Entonces, a veces lo consideran a esto como un solo complejo, ¿no? La proteína PKB o PBK-PKB o PKB-AKT. Entonces vamos a verlo mejor por separado para que no haya confusión, ¿ya? PIP3 activa PDK y PDK permite también la activación de un PKB, que es otra proteína adyacente. La proteína PKB activada va a permitir la señalización corriente abajo de otros procesos. Tal vez así se ve confuso y esta es una imagen que está en el CARP. Entonces, también para que lo puedan revisar en el CARP. Pero acá lo vemos de otra manera. Ya la señalización, primero RAS quinasa de la insulina. Eso ya lo habíamos visto. Ok, proteínas con dominio SH2. Ya.
que bien podrían ser el sustrato. Ah, ya. Esa es la señalización RAS quinasa. Creo que eso se movió, no debería estar acá. Debió estar arriba. Sí, creo que promociones anteriores me hicieron esto, movieron un poco esto. Bien, oh, ya. Esto debió ser antes. Sí, pero bueno, ya lo habíamos visto. Este es el de la insulina. ¿Ya? Una vez que se activa, viene una proteína que es la proteína acopladora de señales, ¿no? Esa proteína acopladora va a permitir que algunas señales como PI3K u otras más se acoplen al proceso. Esta es otra señalización que creo que no debería estar acá, que es la señalización Jack-Stats. ¿Te acuerdan de las que habíamos comentado antes, no? Había Ransam-quinasas, había PI3K, había Jack-Stats. Estas Jack-Stats, una vez que se fosforilan los Jacks, llaman a los Stats factores de transcripción y van hasta el núcleo, ¿no? Dimerizados van al núcleo. Bien. Estas son como un poco de todas las señales juntas y creo que no concretamos en la insulina. Sí, porque acá todo está desordenado. Al menos usaremos esta imagen para poder ver un poquito más la señalización en general. Bien. Habíamos hablado ya de la señalización RAS-MAP quinasas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan acá? El receptor se activa, GRB2, adaptador, SOS, que es un JEF, eso activa RAS, ¿no? Porque intercambia GDP por GTP, eso activa RAS, MEC, ERC y todo lo que viene después, ¿no? Factores de transcripción y demás. Bien, por acá hay otra señalización que se puede activar, que es activar directamente a la enzima la fosfolipasa C-gamma. La fosfolipasa C-gamma es prácticamente lo mismo que la fosfolipasa C-beta. ¿Se acuerdan cómo funcionaba la fosfolipasa C-beta de las proteínas GQ? Cortaba el enlace fosfoéster y dividía el fosfatidilinositol 4,5 fosfato a el DAF y al inositol 3 fosfato. Ajá, entonces ustedes pueden ver a la señalización fosfolipasa C-gamma como si fuera un GQ o como si fuera una fosfolipasa C-beta. Es muy similar. Van al fosfolípido de membrana, lo cortan, liberan el diacilglicerol y el IP3. Ya saben que el DAG activa su PK, ¿no? Su PKC. Y el IP3 va a su receptor de IP3 y permite la liberación de calcio y aumenta el calcio. Esto puede activar a unas enzimas llamadas calmodulinas y esas calmodulinas pueden activar a otras proteínas corriente abajo. Ya, entonces ya tenemos dos cubiertos. Am, Acá no está de las Jack-Stats y tampoco están de lo que habíamos visto de la insulina. Ya, pero al menos acá hay otra más cubierta, ¿no? Que la fosfolipasa C-gamma. Bien. Recordando que la función principal de la insulina, ¿no? Volviendo a la insulina, es metabólicamente permitir de que esos transportadores que están guardados en vesículas, los famosos GLUT4, puedan translocarse a la membrana y permitir el ingreso rápido de glucosa, ¿no? Los GLUT4 tienen bastante afinidad y permiten el ingreso masivo de glucosa a los tejidos más abundantes, como el músculo y el tejido adiposo. En algunos más el tejido adiposo que el tejido muscular, ¿no? Pero bueno, ya depende. Pero permite el ingreso ahí de la glucosa. ¿Ok? En ideas generales, a lo que también les mostramos en la parte de metabolismo, insulina receptor, qué bonito. Y el receptor, no sabemos cómo, acá, interrogante, cómo hace que el GLUT4 se trasloque hasta acá, ¿no? Y el GLUT4 permite el ingreso de glucosa. Hasta ahí todo era bonito, hasta que tratamos de entender cómo funciona esto, ¿no? Este camino, este pathway. Entonces, ahí vamos a tratar de entender un poquito, ¿ya? ¿Se acuerda el receptor de insulina? Por supuesto, un receptor con actividad tirosinquinasa, ya que ya está dimerizado y viene la insulina y se acopla. Una vez que viene la insulina a su ligando, perdón, la insulina a su receptor,
se va a activar unas proteínas de acoplamiento que son las famosas IRS. Pueden ser IRS tipo 1, tipo 2. Por lo regular se grafican más a las de tipo 1. Estas proteínas de acoplamiento van a permitir que se acoplen varias señales, tipo RAS-MAP quinasas, que es un importante, y en este caso PI3K, ¿no? Que permite la fosforilación del PIP2 a PIP3, y eso activa a unas proteínas como la AKT-PKB, ¿ya? Y las PDH, ¿no? Pero enfoquémonos más en la PKB, ¿ya? AKT-PKB. Esta proteína AKT-PKB va a permitir que se active otra proteína que es la AS160 y eso permite que las vesículas que tienen GLUT4 se transloquen a la membrana y ya puedan estar disponibles para el ingreso de glucosa. ¿Ya? Entonces, esta es una vía simplificada y sin mucho rodeo ni intermedios de cómo la insulina puede permitir la translocación de GLUT4 a la membrana y el ingreso de glucosa. Bien. Entonces, aquí vemos de nuevo la señalización de insulina, su receptor dimerizado con sus puentes disulfuro, ya conocen alfas, betas y demás subunidades. Ya está fosforilado, ¿no? Con la activación de la insulina, llaman al IRS, que es una proteína de acoplamiento. Esta IRS puede acoplar varias señales. Una de ellas es el GRB2, que es un adaptador para SOS, y SOS puede activar a RAS. ¿No? Acá es similar. Las proteínas CHC son muy similares a los IRS. Así que imaginemos que este es un IRS. Ya, y continúa. RAS MAP kinasas. Y las RAS ya activas con GTP se corren activas a RAF, MEC, ERK, RAF, MEC, ERK, y eso permite la expresión de genes. Bien. Por lo regular, esta vía, lo que más importa es que ustedes entiendan para qué sirve cada vía. Esta vía, ¿se acuerdan la vía de RAS MAP kinasas en qué estaban involucrados? O sea, en qué fenómenos biológicos está involucrado activar una vía RAS-MAP quinasas? Proliferación. Proliferación celular, bien. ¿Qué más? Diferenciación. Diferenciación. Diferenciación, Apoptosis. Apoptosis. apoptosis, o sea, no apoptosis, o sea, vivir más. Y por lo tanto también supervivencia, ¿no? Supervivencia. Entonces, son vías que permiten que las células vivan más, proliferen, o sea, haya más y no se mueran. Entonces, esta vía está muy involucrada en la parte del anabolismo, o sea, en la parte de producir más. ¿Ya? Como es una vía anabólica, imaginen de que este fenómeno pasa en un tejido adiposo. O sea, imaginen que esta vía, o sea, va de insulina porque obviamente el tejido adiposo tiene un receptor de insulina. Viene la insulina y activa este receptor de insulina en el tejido adiposo y el tejido adiposo hace la vía de RAS-MAP quinasas. ¿Qué creen que pasaría con este tejido adiposo? Más grasita, por supuesto. Aumenta. Aumentan. Entonces, en vez de ser una, ahora van a ser dos, y después van a ser tres, y tú vas a crecer a los costados, ¿no? Bien, y aparte va a permitir que estas células no mueran, o sea, sean resistentes y no se mueran, sobrevivan más, y se diferencien como debe ser, en un tejido adiposo. Y así la engordación. O sea, si yo libero más insulina, voy a tener directamente proporcional este fenómeno. Si libero menos insulina, pues si no está presente este estímulo, las células adiposas hasta podrían morirse. Y menos tejido adiposo es estar más fitness, ¿no? Sí, los diabéticos delgados son los diabéticos tipo 1 se consideran tipo 1, aunque creo que esa nomenclatura ya la van a cambiar, son los que no producen insulina. O sea, su páncreas está tan dañado que no producen insulina. Entonces, si no hay insulina, empiezan a bajar mucho de peso, ¿no? Son bien flaquitos. En cambio, los diabéticos, eso es, qué bueno, Lenin, que comentas eso, porque en esta clase también es importante que ustedes entiendan un poco la diferencia del diabético todavía clasificado en tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 no hay insulina, y si no hay insulina, esta señal no hay,
pierden tejido adiposo, ¿no? Y muchos otros procesos internos. Tú los ves delgados. Aparte de que si no hay insulina, pues la parte metabólica no funciona bien, entonces va a haber mucho gluconeogénesis, ¿no? Y empieza a haber los cuerpos cetónicos en abundancia. Eso les genera una cetosis diabética y también un aliento afrutado, ¿no? Un aliento a cetonas, que es como manzana podrida. Adicional, pues estos pacientes, la cetosis genera ciertos procesos como una acidosis metabólica generalizada. También se afectan otros procesos más, la vía inmunitaria y demás. Ahora, en el tipo 2 hay un problema. En el tipo 2 el receptor de insulina no funciona muy bien. O sea, hay insulina. El problema es que el receptor es el problema. Ahí el problema, sí, pues, o sea, no es él, es ella. O al revés, no sé. La cosa es que el receptor está mal y el receptor no señaliza como debe ser. Pero ustedes dirán, pero profe, si no señaliza como debe ser, entonces ¿por qué son gorditos? Es porque una de las rutas funciona y otra no. Ejemplo, acá tenemos, ahí está. Acá tenemos la señalización que se daña en los que tienen problemas con la insulina. Pero primero veamos cómo funciona normalmente. Ya, otra vez. Viene la insulina a su receptor, el IRC acoplamiento. Eso permite activar a estas proteínas que las conocemos como PI3K, ya, fosfatidilcetor 3 quinasa. Esa PI3K va a buscar fosfolípidos de membrana, los PIP2, y los va a transformar en PIP3. Estos PIP3 son sustratos para activar a la AKT-PKB que habíamos comentado, PKB-AKT. Esta PKB-AKT también puede activar otras proteínas como las PDKs. Bueno, la hipotenusa. La cosa es que todo este complejo de señalización activado va a activar algunas vías metabólicas. Por ejemplo, mTOR va a bloquear FOXO, va a bloquear GK. Por ejemplo, esto por aquí es bloquear la síntesis de glucógeno, ¿no? En algunas vías. O sea, esto de acá bloquea la síntesis de glucógeno, ¿no? Por lo tanto, la síntesis de glucógeno se activa, ¿no? Al final. Las caspasas también se inactivan. Y por acá no sale, pero también ¿se acuerdan de la proteína AS160? Y eso permite que se trasloque el GLUT4 a la membrana, ¿no? Para que ingrese la glucosa. Entonces resulta que esta vía PI3K es la responsable de que tú ingreses glucosa, ¿no? Y en el diabético hay un problema. En el diabético, al menos el tipo 2 hay un problema, ¿no? A pesar de que hay bastante insulina, porque tienen mucha insulina, los diabéticos tipo 2 tienen un montón de insulina. A veces se excede la insulina que su pobre páncreas trabaja tanto. El problema es el receptor no está señalizando bien y no señaliza bien por acá. Entonces, como no señaliza bien por esta vía, el GLUT4 no se trasloca bien acá. Entonces, como el receptor no está señalizando bien que el GLUT4 se trasloque, la glucosa, ¿qué va a hacer? Va a empezar a subir porque esta señal interna no está funcionando bien. Entonces, se dice que este es un receptor resistente, ¿ya? Resistente. Se resiste a la insulina. Entonces, como no puede con una, va a botar más y más insulinas para ver si con dos, o si con tres, y si con cuatro, o si con cinco, con cuánta cantidad de insulina es suficiente para poder activar la señalización como debe ser. El problema es que tener demasiado de estos receptores, perdón, de estas insulinas, va a activar otras vías, ¿no? Por aumento, ¿no? De todo el proceso. Por ejemplo, la vía de las RAMAP quinasas. Pues imagínate, tienes una vía de RAS quinasas muy activa y una vía de AS60 poco activa, ¿no? Quiere decir que tu glucosa se te va a aumentar en sangre, vas a tener hiperglicemia, pero vas a engordar porque las vías están todas alteradas. No sé si se está entendiendo lo que les estoy comentando. Doctor, una consulta. Una vía es la de la rama quinasa y la otra es ¿cuál es? La del PI3K, P13. Ah, ya. Y esa tiene que ajá. ver con la A160. Sí, la Ah, ya, ya. PI3K tiene que ver con la S160 que transloca el GLUT4. ¿Mm? Ahora, la PI3K también hace otras cosas, ¿no? Por ejemplo, permite también que
se puede sintetizar proteínas, pero eso también se altera. Por eso los diabéticos tipo 2 tienen más grasa que músculo, ¿no? Se altera, ¿no? Por acá también, por ejemplo, esta proteína FOXO se altera. O sea, acá ya no bloquea bien a FOXO. Si no bloqueas a FOXO, FOXO va a hacer que aumente la lipogénesis, ¿no? Es como que esto va a estar más activo. Y también, o sea, no permitir que las caspasas se activen, ¿no? Entonces, AKT bloquea las caspasas 9, ¿no? Entonces, la apoptosis puede estar también un poquito activa, ¿no? Pero más que nada, miremos así, ¿no? El diabético tipo 2 es gordo y tiene hiperglicemia y tiene mucha insulina. Entonces, ahí el problema es su receptor, no es la insulina. En cambio, en el diabético tipo 1, el problema es la insulina porque no hay. Su receptor puede estar bien. Aquí es justamente el otro que comentábamos, ¿no? La insulina activa el IRS activa al IP3, no, PI3K, que diga PI3K, oficina de quinasa, este es PI3K. Esto va a hacer que el PIP2 se transforme en PIP3. Esto va a activar a AKT-PKB y las PDKs, ¿no? Acá está, AKT activo. Eso va a activar a la proteína AS160. Acá hay otros fenómenos adicionales, pero al final AS160 trasloca el GLUT4 a la membrana y recién la glucosa puede ingresar. Bien. Ahora, PI3K también puede activar otras vías, ¿no? Por acá tenemos las vías del fosfolipasa C gamma, ¿no? También se puede activar. También puede tener contribución a esto, ¿no? Pero la vía más importante para traslocar el GUT4 es AS160, ¿no? Por esta vía de acá. Bien. Ahora, si tienes un receptor resistente, significa que con una insulina que botas, que es lo normal, todas las personas botan como una insulina por cada comida que consumen. Esto debería ser suficiente para traslocar el GLUT4 y que la glucosa baje en sangre. Pero si tienes un receptor resistente, ¿qué va a pasar? Va a haber una insulina y no se va a traslocar el GLUT4. Vas a tener que botar otra insulina. Entonces ahora va a haber dos insulinas. Y tal vez todavía como que no quiere. Tres insulinas. Cuatro insulinas, tal vez cinco. Tal vez botas 5 veces más insulina de lo normal que una persona normal. Y recién con eso consigues que el GLUT4 vaya hasta la membrana y baje la glucosa. Al final, ¿cuál va a ser el resultado? Vas a activar otras vías, ¿no? RAS-MAP quinasas. Dijimos que las vías de RAS-MAP quinasas son las vías del engorde, ¿no? Porque son las vías de proliferación celular y demás, ¿no? Entonces vas a tener una vía muy activa y otra vía poco activa. Acá se te sube la glucosa, ¿no? Porque no está muy activa y por acá engordas más, ¿no? Diabético tipo 2, ¿no? Un poquito más entendido, tal vez. Bien, ok. Entonces, de todas maneras, yo les invito a que puedan hacer su resumen, ¿no? Porque esta explicación es una parte. Recuerden que siempre el proceso del aprendizaje es al menos un 20% de la universidad y un 80% de lo que yo puedo entender a mi manera, con mis libros, mis videos, mi material extra para comprender bien el tema, ¿no? Es una balanza de esta manera. Entonces, gran parte viene de tu propia iniciativa. Fue el Pepa, dice. O pueden recurrir a estas academias, ¿no? Y la verdad, yo sí recomiendo las academias que hay acá en Perú, son muy buenas, o algunas del extranjero, como por ejemplo está Lecturio, hay otras más como KenHub y otras que están ahí saliendo, pero Lecturio es una muy reconocida, ¿no? Para exámenes bueno, no en NAM, ¿no? Sino internacionales, tipo los STEPS, que son considerados los exámenes más complejos a nivel mundial, ¿no? Y que son necesarios para que alguien pueda ejercer la medicina en Estados Unidos. Te preparan muy bien y te dan literalmente las pepas, o sea, te explican así muy sencillo, gráfico, animado y bien bonito. Ahora acá en Perú hay algunas academias también muy buenas, ¿no? Que están sacando una sección de ciencias básicas, o sea, que te explican todo esto de manera sencilla, resumida y puntual. O sea, como que lo que te va a servir para rendir un buen examen, para tal vez el ENAM o para un examen interno, ¿no? Propio de tu carrera o para conocimiento, porque la verdad es que es muy bueno. Muchas cosas que yo me acuerdo de la academia me sirvieron bastante para mi internado, para la clínica, para el ENAM, para varias cosas. Bien, entonces sí, yo
si pueden conseguir una cuenta, genial, ¿no? Yo encontré una por Facebook muy barata, que no es de la casa original, y pues también me está ayudando bastante. Muy interesante. Y total, le puedes poner velocidad 2x y lo miras en menos tiempo, así que al final el que gana eres tú. Ok, ya para finalizar, solo el comentario de las tirosínfosfatasas, ¿no? Asesia comenta, y para las ciencias básicas, miren, yo he visto de las academias